Bueno, muy buenas noches. Esta presentación del libro tiene una historia muy larga, ¿eh? Esto iba a ser en verano, pero por una serie de circunstancias no lo hicimos en verano. Luego, como el tiempo estaba estupendo y no llovía ni nada de esto, pues decidimos hacerlo verano dos veces, exactamente. Luego dijimos, bueno, pues enero. Y como el tiempo estaba tan bueno y no llovía, fenomenal. Pusimos el 24, y ya saben ustedes lo que ha sido el 24. Tengo un amigo y compañero de Junta que ha dicho que han caído 20 litros hoy en San Lucas. O sea que 32, la cosa... 32 litros. Hacía mucha falta, pero mañana no hoy. Así que yo creo, Juanjo, que el hecho de que esté esto lleno, esto es un homenaje para ti, ¿eh? Fíjate la gente que está con nosotros. De todas formas, aquí hay un gafe. Un gafe, ¿no? Vamos a ver si adivinamos quién es el gafe, ¿no? Bien, yo lo primero que hago siempre es, indudablemente, dar las gracias a la bodega, que esto es un sitio impresionante. Lamentamos mucho lo de la escalera. Yo he estado viendo la bodega, he encontrado un sitio magnífico para que tengamos otros actos en ese sitio magnífico, pero hacía muchísimo frío y luego, después de la noche, ustedes sentados ahí pasando frío, a como estamos aquí, no se puede hacer. Este es el mejor sitio. Así que muchísimas gracias a Yuste por habernos dejado este sitio, que también me parece, dentro de las bodegas de San Lucas, es una auténtica preciosidad. Al Ayuntamiento de San Lucas, porque gracias a él tenemos, y al delegado, a la Delegación de Cultura, con su delegado a la cabeza, tenemos nuestra megafonía, y indudablemente a Juanjo por haber decidido que sea el Ateneo el que de alguna manera le dé luz a este parto. A mis compañeros de mesa, Pepe Jurado, un encanto de catedrático, tenemos una joya aquí, y a nuestro querido Cristóbal Puebla, que es otro emblemático de la ciudad. Verle con un libro por la calle es algo... A ver si encuentro un pintor que lo pinte, y sin que él lo sepa, claro. Y luego también, pues, a Televisión TDC, que tenemos hoy la suerte que va a grabar todo el acto. Ya puedes también pasar la cámara por todo el sitio, porque esto es un auténtico éxito. Y yo, antes de terminar, le he pedido al autor y a los que están en mi mesa que me dejen, por favor, leer una poesía que él tiene, que se titula El niño durmiendo junto al abuelo. Yo soy abuelo y me ha llegado al alma, ¿no? En esa poesía, que habla mucho, es una poesía no muy larga, y sin embargo habla mucho de reflexión sobre la vida, de ternura, de decepción también, de derrota por no conseguir los sueños, de cierta melancolía, muy dulce, pero melancolía. Y sin embargo hay una gran hondura e intensidad del cómo ve la realidad. Se titula El niño durmiendo junto al abuelo. La cara y el envés de la moneda en el mismo sofá. La siesta posan para un cuadro casual. Juntos reposan por lo que ya pasó y por lo que queda. No duermen, no. Lo mismo que otros, uno sueña lo que el otro soñó, pero ha olvidado aquello que anhelo y que me ha pasado. No, ni pasará jamás, aunque se empeña. El pequeño respira complaciente, inmediato a la anciana calavera, riega un leve sudor la sementera del engañoso pulso de su frente, de conocer la historia que le espera. ¿Habrá de dormir indiferente? Gracias. Pero no veía la cara con tu frente. Se me ha olvidado la gafa y la luz. Ya me lo ha dicho Pepe. Comienzo. Ahí está, venga. Bueno, buenas noches. Gracias, Manolo, por esta presentación o introducción. Y le doy también las gracias a Juanjo por contar conmigo, pero también a la vez le he dicho antes, cuando estamos aquí, que estoy un poco cansado de hacer presentaciones, y eso que hago muy pocas, porque me siento muy repetido. Le he presentado a Juanjo ya un montón de veces el libro suyo y realmente ya no sé qué decir nuevo ni cómo convencer de que es un buen poeta. Pero bueno, me ha llamado y lo voy a hacer otra vez. Voy a plantear tres o cuatro reflexiones acerca del libro, que me llevarán unos 15 o 20 minutos y ya luego ellos pasarán a la lectura de los poemas.
La primera reflexión que quiero hacer tiene que ver con lo que nos encontramos en la cubierta del libro. Él le ha puesto el título de ámbito sustancial porque al fin y al cabo es una antología y se supone que ha seleccionado lo más sustancial de su poesía, lo esencial. Toda antología supone una colecta selectiva y eso es lo que indica el título. Pero quería yo pararme en el paréntesis que hay en la cubierta, 1998-2018, porque ese es el tramo temporal que da cuenta en este libro. Desde su primer libro publicado en 1998, Panorama desde el ático, hasta el último de 2018, pasmo, son 20 años de publicación. Pero la primera reflexión que quería hacer es la diferencia que hay entre escribir y publicar, entre la escritura y la publicación. Porque si bien es verdad que aquí lo que tenemos son 20 años de libros publicados, no es verdad que él lleve escribiendo 20 años. Muchas veces hablé con Narciso Climent sobre Juanjo Vélez cuando estaba en el instituto y muchas veces Narciso me ha contado que durante muchos años guardó los poemas que Juanjo Vélez le iba pasando. Siempre los calificó Narciso de poemas verdes, satirones. El caso es que desde que era adolescente ya está escribiendo. Por tanto, aunque esta antología recoge 20 años de publicación, podemos decir que él lleva escribiendo poesía por lo menos 40 o 40 y tantos años. Eso tiene también que ver con el primer libro. En 1998 Juanjo Vélez tiene ya 41 años. Eso significa que es un escritor primerizo, porque publica por primera vez, pero que no es un adolescente, sino que es un adulto que tiene ya muchas lecturas encima y un montón de poemas rotos. Por eso, en este libro hay poemas en esta antología hay poemas del primer libro. Al igual que hay otros escritores que desechan sus primeros poemas publicados, aquí no lo desecha porque ya procede de un libro de madurez, de los 40 años. En fin, esa era la primera reflexión que quería hacer, la diferencia entre publicar y escribir, y que aunque aquí hay poemas de los últimos 20 años, desde el punto de vista de la publicación, aquí hay poemas escritos o pensados muchísimo antes. La segunda reflexión tiene que ver con el hecho de que estemos aquí presentando un libro. Realmente es un acto de resistencia escribir y es un acto de resistencia escribir poesía. El hecho de que lleve 40 y tantos años escribiendo poesía es un proceso muy largo de resistencia contra varios factores, contra varios enemigos. Voy a decir 3 enemigos por lo menos. El primer enemigo con el que tiene que luchar un poeta es la propia poesía, la fragilidad de la poesía. Decía William Faulkner que todo escritor comienza escribiendo poesía, cuando descubre lo difícil que es escribir un buen verso, escribe cuentos, y cuando descubre lo difícil que es escribir un buen cuento, escribe novelas. El caso de Juanjo Vélez es un caso raro hoy día porque se ha quedado en la poesía, no ha dado salto ninguno. Aquí hay amigos, Gallardo por ejemplo, que transita por varios géneros, Cristóbal Puebla, que empezó en la poesía y tiene novela también publicada, pero en el caso de Juanjo Vélez es ortodoxo en ese sentido, sigue leal a su vocación poética, no se le conoce todavía publicaciones en prosa, en teatro, en ensayo. Por tanto, es un acto de resistencia, seguir en la poesía. En segundo lugar, ha resistido también la crisis de los años 2000. Empezó en la cultura del pelotazo en el año 98 y se comió el Lehman Brothers de 2008. Todas las editoriales sufrieron, muchas cerraron, nadie vendía, las ferias del libro, números rojos, y seguir pudiendo publicar poesía en esos años de crisis realmente ha sido un acto de resistencia porque ha habido que convencer a editores que sabían que no iban a ganar un euro publicando los poemas. Y en tercer lugar, en ese proceso de resistencia, Juanjo Vélez ha tenido que luchar contra Juanjo Vélez. Porque si hay un enemigo en el poeta Juanjo Vélez, es el hombre Juanjo Vélez. Él lleva, aquí lo conocéis todos, lleva la vida como puede, como todos nosotros, pero en un equilibrio permanente entre a ver cómo lo digo para que no se moleste Juanjo, entre el hedonismo y el pesimismo, ¿no? Por decirlo con palabras de Nietzsche, él lleva el equilibrio entre el vitalismo y el nihilismo. Por un lado le gusta vivir mucho y para escribir hay que dejar de vivir y hay que
darse a la disciplina, hay que leer y hay que darse a la disciplina y no hay que quedarse en la calle como a él le gustaría desde ese punto de vista hedonista. Y por otro lado, él es pesimista por naturaleza y está harto de escribir, está harto de los premios, está harto de estas presentaciones, pero sigue haciéndolo, con lo cual ha encontrado el equilibrio entre seguir viviendo, seguir siendo pesimista y seguir publicando. En fin, el caso es que estamos aquí porque ha podido resistir a todo eso. Y como dice el epitafio de Camilo José Cela, quien resiste gana. Y creo que esa resistencia ha servido para que gane la batalla de la escritura. Cuando yo hablo con Juanjo, y cuando todos hablamos con Juanjo, ese pesimismo le lleva a decir que él no es nadie en el mundo de la poesía, que no se le ha reconocido, que es muy difícil vivir de la poesía cuando no está en Madrid, que siempre son los mismos los que ganan los premios. Pero realmente, si fríamente miramos su trayectoria, no tenemos motivos para quejarnos. No todo el mundo gana el premio Planeta en narrativa, ni todo el mundo gana el premio Loewe, el García Lorca o el Reina Sofía. No se puede ganar, pero Juanjo Vélez en estos 10 libros sí que ha tenido el reconocimiento de la crítica, un buen puñado de lectores y la palmadita en el hombro de los amigos. Es que no se puede pedir más, se puede envidiar más, pero en el mundo de la poesía yo creo que deberíamos conformarnos con eso, Juanjo, porque al fin y al cabo él tiene 8 o 10 premios que no son mediáticos, pero son los que todos los poetas grandes de España tienen o quisieran. Sí. Empezó siendo premio Feria del Libro de Madrid. La Feria del Libro de Madrid es la más importante de España y fue premio de la Academia de Buenas Letras Florentino Pérez Envid de Sevilla, premio Cáceres Patrimonio de la Humanidad, que es uno de los grandes premios de poesía, premio Aljavive, premio Alcalá Vencelada en Alcalá, José Espronceda en Almendralejo, El Ermitaño en El Puerto, y así puedo seguir con otros muchos premios que lo tienen los poetas grandes de España, no los mediáticos, pero sí los grandes. Por tanto, ha sido una trayectoria reconocida por los críticos y los jurados de los premios. Y luego, un ámbito tan difícil como el de la poesía, que está terminando por publicarse en Internet porque es barato, o en una editorial local, o en el librero amigo tuyo, o tú mismo autoeditándolo, él ha tenido también la suerte, porque su poesía lo vale evidentemente, la suerte de publicar en grandes editoriales de España. Su primer libro apareció en Rial, en la colección Adonai, que es una de las emblemáticas del siglo XX. Ha publicado en Endimión, en Vitruvio, en Pretextos, de Manolo Borrás, es decir, en colecciones importantes en poesía, y lleva 3 libros, creo que son, y unas cuantas traducciones en Valparaíso, que es hoy día, junto a Visor, uno de los catálogos más nutridos de poetas españoles y extranjeros. Así que creo que, tanto por los premios como por las plataformas editoriales donde ha publicado, esta trayectoria de 20 años realmente es estimable y por tanto debería servir de regocijo tuyo, Juanjo, y de todos nosotros en la medida en que somos amigos tuyos y lectores, ¿no? Y este libro, esta antología, aparece ahora en una editorial quizás poco conocida, pero también ya con una trayectoria breve pero solvente, Ars Poética, que se publica en Oviedo. De una antología, de una editorial habla mucho el catálogo. Los compañeros de viaje que tú tengas en el catálogo dicen mucho de esa editorial. Y en esta editorial, en Ars Poética, ha publicado el mayor poeta que hay entre nosotros, que es Joaquín Márquez, pero también ha publicado Antonio Colinas, Luis Alberto de Cuenca, Caballero Bonal, Felipe Benítez Reyes, Clara Janés, Luis Alberto de Cuenca, lo he dicho, Luis Antonio de Villena, sí. En fin, grandes poetas, y ahí es donde ha salido su libro. Así que yo creo que quien resiste gana, y creo que ha ganado con dignidad y además con alegría para seguir hacia adelante. Y por último, quiero hablar de lo que me ha parecido la relectura, porque he leído sus poemas 1.000.000 de veces, la relectura de esta antología. La antología reúne aproximadamente 100 poemas. Ha elegido unos 10 poemas, una decena de poemas de cada uno de sus 10 libros publicados, desde Panorama desde el Ático hasta Pasmo, que se publicó después de esta antología, pero ya aquí aparecen como poemas inéditos. 10 poemas por libro, 10 por 10, aproximadamente 100 poemas es lo que tenemos aquí. Y hay
pues una representación de lo que ha sido Juanjo Vélez a lo largo de todos estos años. Cuando yo he leído esta antología, voy a certificarme, a corroborar la idea que tengo cuando leo a Juanjo Vélez. Me parece un poeta clásico, es un poeta que resuena a clásico, casi a canon ya, ¿no? ¿Por qué? No lo sé, quizás por lo siguiente, porque al igual que todos los poetas, pero también él tiene 3 temas esenciales: el tiempo, el amor y la naturaleza. Y ya el hecho de que tú trabajes sobre esas cuestiones ya te emparenta con los poetas clásicos de la literatura universal. Y, en segundo lugar, y esto no es nada original tampoco, tiene voluntad de estilo. No escribe por escribir, ni acumula poemas por publicar un libro, sino que pule mucho cada poema, lo trabaja, lo pule hasta que finalmente lo da a conocer. Y cuando lo da a conocer, eso es la impresión que a mí me da, por lo menos, los poemas no tienen prisa por acabar. Hay un ritmo muy moroso, muy lento, cada verso está ahí aquilatado como si fuera el último de su vida, para ir construyendo un poema bueno en el conjunto, pero buenísimo en cada uno de sus versos. Y creo que ese ritmo moroso también lo emparenta con los clásicos. Y otra cuestión es que cuida mucho el lenguaje. Hoy día, que se ha abaratado tanto el léxico en la poesía y que en cualquier libro de los millennials se ve, Juanjo Vélez nos ha legado un léxico que se estaba perdiendo. Todo el léxico rural, por ejemplo, sanluqueño, ligado a las viñas, a los narazos, a Doñana, a Montijo, a donde se marisca esto, a los corrales, todo eso está en la poesía de Juanjo Vélez. Es decir, también hay un léxico que nos resuena a algo antiguo, algo que ha quedado ahí en nuestros mayores, y todo eso es lo que da un halo clásico a su poesía. Pero bueno, eso es lo que hacen todos los poetas. Si yo tuviera que destacar alguna nota singular en él, y tampoco es particular de él, porque hay tanta gente que ha escrito poesía que tampoco es novedoso y original, pero bueno, si hubiera algo que lo distingue, yo creo que toda su poesía está vertebrada por la consideración del paso del tiempo desde un posicionamiento escéptico. Voy a explicar esto y con esto ya termino. Toda la poesía de Juanjo Vélez es una reflexión continua sobre cómo el paso del tiempo nos machaca día a día, cómo somos hombres y mujeres, cómo somos seres en el tiempo, mucho más de allá de que seamos seres espaciales que vivimos en San Lucas, en Montijo o en el Barrio Alto, somos seres en el tiempo, con un nacimiento y una muerte determinada. Y toda su poesía es una reflexión sobre cómo hay un efecto psíquico mental en nosotros por culpa del tiempo. En nuestra vida cotidiana estamos constantemente sufriendo el paso del tiempo. De forma que toda su poesía se puede leer en clave de Bécquer y de Antonio Machado, en cuanto a que son poemas que registran esa idea de Machado de la poesía como palabra en el tiempo. Lo que hace Juanjo Vélez, y por eso también es muy clásico, es actualizar los tópicos que se han inventado los escritores para hablar del tiempo. El tempus fugit, el carpe diem, el colique virgo rosas, el memento mori, el ubi sunt. Esto es lo que es su poesía, preguntarse por el tiempo, preguntarse por el tiempo, preguntarse por el tiempo. Por eso, en sus poemas, habla mucho de su identidad. Él habla de quién es él, viéndose en el tiempo, viéndose en el niño que fue o en el abuelo que será. El ser en el tiempo, pero también plantea, por ejemplo, la fugacidad de la belleza. ¿Cómo se puede ser bello hoy y mañana no? ¿Cómo la rosa puede tener tanto color y mañana estar marchita? ¿Cómo se puede tener 18 años y cuando abre los ojos tiene 55? La fugacidad de la belleza y del tiempo, la instantaneidad de la felicidad. ¿Cómo puede durar tan poco la felicidad? ¿Cómo cuando nos damos cuenta otra vez estamos en el agujero, otra vez estamos tristes? De eso reflexiona aquí, la instantaneidad de la alegría y la felicidad. O la contradicción entre la eternidad de la naturaleza y la caducidad del ser humano. El sol algún día no existirá y el cambio climático se cargará todo, pero antes moriremos nosotros, ¿no? Nos parece eterna la naturaleza y somos caducos los seres humanos. Eso produce un pellizco en el corazón, ¿no? O no digo que sea eterno, pero parece que el arte es perpetuo, una obra de arte parece que va a durar siempre en la iglesia de Santo Domingo y nosotros no nos vamos a perpetuar. Frente a la perpetuidad del arte, el olvido del ser humano. En fin, pues de todas estas cuestiones temporales hay mucho en esta poesía. Y luego lo hace como es él, descreyendo de todo.
Juanjo Vélez es crítico con las injusticias y es un descreído de las doctrinas. No hay nada peor no hay nada mejor para enfadarlo que posicionarte doctrinalmente, defender algo con convicción desde las doctrinas de cualquier ismo, sea un cristianismo, un comunismo, un fascismo o un individualismo o un ramonismo, da igual. Cualquier ismo lo cabrea un montón, porque es un descreído contra los ismos y porque realmente es un escéptico. Yo no sé si es más escéptico que pesimista o nihilista. No sé dónde está, porque ha leído mucho el pesimismo de Leopardi, conoce muy bien el nihilismo de Nietzsche y él descree de todo. Y esto hace que en su poesía haya una constante reflexión sobre la contradicción que existe entre lo bella que es la vida y la putada que es vivir a veces, ¿no? Cómo la vida puede ser tan bella y los desmanes del ser humano pueden convertir la vida en una putada, por decir una palabra que me dijo una vez Caballero Bonal. Me dijo, Pepe, ¿cómo estás? Y yo, hola, artrosis, de esto hace ya 10 años. Me miró y me dijo, las putadas de la edad, ¿no? Pues de eso escribe Juanjo, ¿no? La bella vida y la puta vida. Desde una posición, ya digo, muy escéptica y muy descreída. En fin, estas eran las consideraciones que quería hacer sobre tu poesía, Juanjo, para defender que es muy buena, que es el momento de releerla, aquellos que ya la conocéis desde hace 20 años o 40 y tantos posiblemente, y que quien no la conozca es el momento de descubrirla. Al fin y al cabo, la presentación de un libro debiera servir para comprar el libro, o por lo menos, y sobre todo, para leerlo. Y yo lo único que puedo hacer aquí es acompañarte e invitaros a vosotros a que leáis los poemas de Juanjo Vélez. Así que poco más puedo decir. Muchas gracias. ¿Te puedo hacer una pregunta? Antes de pasarle los micrófonos a nuestro querido Cristóbal Puebla, quisiera hacer una pregunta a Pepe. Esa decepción, esa melancolía, ¿no es que tiene miedo a desaparecer? Que se va, nos vamos y todo. Pero no miedo? No le pregunta a la fotocopia estando aquí el original, pregúntale a él, ¿no? Ya sabe, ya lo tiene aquí. Pregúntale si Luego tiene miedo. tienes que contestarme. No, si yo no sé lo que has preguntado, yo no entiendo esa cosa. Ustedes me han entendido, ¿no? Toma, Cristóbal, mira a ver si puedes con eso. Bueno, no sé si veo más con gafas o sin gafas. Estamos sucias. Yo creo que con la lectura de los poemas pues se va a corroborar sencillamente lo que acaba de exponer en gran parte Pepe. No creo, y a buenos oídos, ¿no? Pocas palabras bastan, ¿no era así eso? Así que vamos a tratar de corroborar tanto a Pepe y sobre todo a su autor, con los poemas que he elegido esto como podía haber elegido otros, ¿no? Más teniendo en cuenta las posibilidades de dicción de que llegue en el recitado a ustedes, ¿no? que a otra cosa. Así que vamos a ver. Aquí tenemos del primer libro suyo, Panorama desde el ático, pues vamos a leer un poema cuyo título es el primer verso, Jamás lo olvidaré. Se llama así, 25, vamos a ver. Ahí está. Jamás lo olvidaré. Por las ventanas veíase la playa, entre las tunas de arenas amarillas, y los barcos azules y las redes en el muelle. Veíanse a lo lejos, en la bruma, la sal, las cañas verdes, las angostas veredas que llevaban a las conchas, los altos eucaliptos de la huerta, el humo de los buques hacia el río paciente entre la niebla y las marismas. La dulce boca que a gustar convida, escrito en la pizarra por la mano del triste profesor, aquel silencio de hormigas y bolígrafos baratos. Jamás lo olvidaré. Tenía los ojos del verde de los musgos en enero y el cuerpo despertando a la caricia cual nacen aguaturmas
junto al río. Jamás lo olvidaré. Yo la miraba, callado en el enigma de la clase, mordiendo la emoción que engendra nubes. A fugitivas sombras doy abrazos. Escrito está en mi alma vuestro gesto. Petrarca, Juan Ramón, Jorge Manrique, Quevedo, Garcilaso, Juan de Mena. La magia de los versos y del tiempo parado en los dibujos medievales. Jamás lo olvidaré. Jamás la tuve. Oh sí, la tuve asida a la inocencia. La tuve en los poemas de la tarde, sentado a la templanza de los sueños. La tuve cuando era caballero y torpe trovador ilusionado. La tuve entre las juncias de mi patrio, en jarchas y canciones provenzales, cuando la vida era, a nuestros ojos, un libro sin abrir, un mar ignoto, rumor de besos y batir de alas. Este es el primero que hemos elegido, donde se corrobora el clasicismo, ¿verdad? Vocabulario, el léxico sanluqueño. Sanluqueño, exactamente. Bueno, vamos con otro. Vamos con otro, 34, del siguiente libro, que es Ese tren que nos lleva. En estas tardes plácidas, las últimas de marzo, tras meses de avenidas umbrías y de lluvias en el jardín cerrado, en la casa que abre sus ventanas al cielo y al verdor de los montes pendientes de amapolas, te deseo. Te invoco en la verde marea de viñas encendidas, al incendio de rosas que me enturbia la boca. Te llamo y te deseo como llamo al constante resurgir de las hiedras y a los nuevos paisajes de la aulaga amarilla. Te llamo al mar de siempre, al de las olas blancas y desnudas estelas, a los juncos te invoco y te invito a la rama de los pájaros mudos. No tardes, ven, te espero, con la luz en las manos y en los ojos la lumbre temblorosa de vida. En estas tardes plácidas, las últimas de marzo, buscaremos cerezas en los tolmos del sueño y en los llanos despiertos. Jugaremos al sol en los campos de menta, en los chopos del aire que al invierno han dormido. Vamos con otro poema que nos va a conmover, creo. Este lleva por título, me voy a saltar uno, porque creo que no hay que excederse. Este se llama Primer Poema y es el libro, el álbum de la memoria. Aquellos días viven en un álbum que huele a chocolate y pegamento, a estampas de otros mares y a almanaques que andaban de puntillas por el tiempo. Aquella tarde, alcoba del otoño, tenía una penumbra de colegios, un silencio de mosca solitaria, un pulso de campanas en el viento. Un nido de cuartillas en la mesa, la vez primera que doliera un verso. La tarde era un cristal. Sentí un poema caer como una hoja sobre el sueño. Voy a tener que dejar de leer. Estoy emocionando y todo, Juanjo. Es verdad. No voy a creer que exagero. Aquí de La soledad del nómada, que a mí personalmente de La soledad del nómada, que personalmente junto con Solar son los libros que más me gustan, ¿verdad?
Pues he elegido dos. El primero de ellos se llama Definitivamente voy a ser feliz. No vayáis a creer que es tan feliz el texto. Es lo que es. Vamos a verlo. A mí me gusta mucho. De todas las maneras de vivir el tiempo, es la mejor la del cobarde. Esa forma carente de solemnidad y deseo, contemplando la vida de puntillas, gastándola sin hacer ruido, oyendo la dicha en las paredes sin que nada, solo la luz gratuita y los montes tras los vidrios puedan cambiar el ánimo surgido del fracaso. Ladran fuera los perros y me sorprendo. En estas últimas tardes de noviembre leyendo poemas escritos por otros que no conozco, que jamás conoceré, lejanos en otras latitudes, extraños como yo, transeúntes del tiempo, que alguna vez sintieron el dulce dolor incontenible de emborronar con vida un papel. Leyendo poemas, envejeciendo al abrigo de las cenizas que dejaron los sueños, sin piedad, sin ambición ni entusiasmo, sin la necesidad fatal de la esperanza. Se van borrando en los suelos las últimas sombras de la tarde y llega una calma aún más profunda, vestida con parcos trajes de silencio, a traerme la imagen nimbada de la infancia, el eco entrecortado del cine de verano, el recuerdo de las mujeres que perdí o el de las que nunca tuve, la ruina asumida de los sueños, el cansancio agradable del que nada desea. Es la superación, al fin, del deterioro, lo que me lleva a esta paz. Creo que voy a ser feliz, definitivamente. Seguimos con el libro y luego el Juanjo le pasaré la voz para que introduzca otros matices, ¿vale? Bueno, es que es verdad, tengo ya costumbre yo de estas alcachofas sonoras. Tocata y fuga, de La soledad del nómada. Este libro, lo voy a leer exactamente igual que otros dos o tres, porque en broma nuestro amigo Juanjo se me quejaba de que había elegido poemas muy optimistas. Y digo, bueno, pues vamos a elegir unos poemas que no sean tan optimistas. Hay noches en las que el insomnio avisa y no te asalta el cuarto por sorpresa, ni te sostiene los brazos y te asedia. Hay noches en las que el insomnio avisa y no se te hace la indolencia extraña, ni el fracaso se torna repentino en esta soportable habitación deshabitada. Son noches en las que no te acuestas y te pasas las horas a las puertas de un poema, deambulas por la casa y fumas y te asombras del silencio que hay detrás de las ventanas. El latido nómada de tu voz menguada busca el verso exacto del cansancio que te permita retornar al desierto donde un día fuiste mercader de sueños. Y piensas, y se te insinúa la vida en la música, en la luz y en los cuadernos. El alcohol de la repisa se te ofrece fácil y barato, como una prostituta triste. Y amas entonces la música, y él, la Fitzgerald, llora por ti.
y la oyes y estás contento de que alguien llore por ti y de que la desolación no consiga inmutarte. Te vengas de la vida en la pereza y haces inventarios de tus sueños en un poema nuevo, menos triste de lo que esperabas, que rompe la placenta y te abandona. Se va, se va, se va. Y cierra la puerta, dejándote más solo todavía. Yo creo que debe... No, todavía tengo unos pocos, 2 o 3, no, pero Juanjo quería él introducir, leer algunos para ir intercalándonos. ¿No quedamos en eso, Juanjo? No, eso sí. ¿Ese funciona? Sí. Sí, claro. Ese no es el trato que hayamos hecho, pero bueno, me ha pillado aquí. Bueno, pues voy a leer un poema. Y al final leo otro, ¿no? Y así descanso de la garganta. Bueno, voy a leer un poema de un libro titulado Otro milagro de la primavera, del cual yo creo que Cristóbal no ha elegido ninguno, ¿no? No elegiste ninguno de estos. Este libro, en principio, el título que tendría que haber llevado era No hay pulgones en invierno, pero por lo visto sonaba mal y por motivos... A mí me gusta más que Otro milagro de la primavera, ¿no? No hay pulgones en invierno. Aquí todos saben un pulgón, una mangla, ¿no? Y en invierno no hay, ¿no? Hace frío. Y eso es un alivio para las plantas, evidentemente. Pero bueno, por motivos editoriales, pues tuve que cambiarle el título y se tituló al final Otro milagro de la primavera. Voy a leer un poema que, haciendo honor a lo que Pepe ha dicho antes, a ver cómo lo digo para que ahora no se enfade él conmigo, que no estoy echando... que bien, ha dicho bien, ¿no? Que llevo una trayectoria, ¿no? Definida a lo largo de todos los libros, ¿no? Y que puede ser reiterativo. De hecho lo es. Entonces, en este libro en este poema, perdón, vais a oír ahora un verso que ha salido en otro poema que ha leído previamente Cristóbal. A ver si aciertas con él, Cristóbal. Bueno, el poema se titula Antes. Y además viene bien con el día este que hace, con la noche que hace de lluvia. Y llegaban las lluvias a los patios dormidos. Las cigüeñas se iban y volvían los vientos. Regresaban las sombras a las tapias desnudas de los domingos largos. Era un frío callado en las aulas. De nuevo las estampas de fútbol en el álbum. El miedo de los lunes oscuros de la iglesia, el silencio de los libros de historia, los tebeos, los cuentos, los primeros cigarros que sabían a cine, a crepúsculo y pájaros. Y llegaban las lluvias y la niebla en los pinos, y noviembre y las dalias, y mi madre cosiendo, y mi hermano jugando a la luz de la alcoba, y mi padre en la sala con la radio, y la tarde que sabe a chocolate y huele a pegamento. ¿Qué verso es? El chocolate y el pegamento, ¿no? Que yo estoy muy pesado con el chocolate y el pegamento. Que estoy de hacer la tarea, ¿no? Que estoy enganchado en el pegamento y medio, ¿no te acuerdas del pegamento? Bueno, leo otro de este mismo libro. Voy
Bien, os leo el poema que cierra el poemario y que lleva por título precisamente Otro milagro de la primavera. Es un poema algo más optimista de lo que suele albergar el libro y dice: otro sol, otra luz, otras gaviotas, otras voces, la tarde que se alarga, el viento que hace dulce la ceniza, otra calle, otro cielo, otro silencio, otra carne, otro tiempo, la veleta que deja de girar y apunta al este, otro sueño, otra hierba, otras muchachas haciendo incontenible la nostalgia. Si ahora yo tuviera esa otra luz, el viento, ese otro sol, la tarde dulce, el cielo del silencio y la veleta del sueño señalando otra distancia, intuyo, no estaría aquí esperando otro milagro de la primavera. Y leo otro, y por favor que siga Cristóbal, ¿no? Ya lo poco que amo. Solo pido a la vida una brizna de polen en mis sueños, un poco de coñac por las noches, 4 libros antiguos y el calor de tu mano. Porque pasan las nubes sin dejar una gota y se rompe el pasado en cristales de invierno. Solo pido a la vida una brizna de niebla que refresque mi frente y espante a la nostalgia, que evapore la fiebre del designio y el fracaso. Y la lluvia, el silencio, el sonido que hacen los cubitos de hielo en el vaso de whisky, poca cosa, tu mano, el calor de tu mano, ese blues que me gusta, el tabaco en la mesa, y que estés en mi casa y me mires callada cuando el tiempo me arranque ya lo poco que amo. Te lo paso, Cristóbal. Bueno, pues ahora viene el contrapunto, al menos momentáneo, de un par de poemas. No, se oye bien, lo que tengo que hacer es la televisión. ¿Esto es para la televisión? No me digas. Del sabor de las moras tus pezones, cerezas en tus labios. Perdón, pero me quito las gafas. Y cuando llegue al final no voy a ver. Del sabor de las moras tus pezones, cerezas en tus labios, libo y mimo. Mi boca, fresa y agua, busca el limo dulcísimo del cuerpo y sus rincones. Te beso. Encuentro aroma de limones. Te beso con la voz. Te beso y gimo, bebiendo de tu carne en un racimo el ron de sangre dulce y corazones. El mar te mueve el vientre de algas tiernas, de muérdago y coral. Ebrio me arrojo al bálsamo del pubis y las piernas. Hundido remanal, me exprimo y mojo las mieses de oro y cobre, sempiternas que al tacto de tu piel de luz recojo. Bueno, vamos a seguir. Cuando estáis cansados lo decís, ¿eh? Eso es evidente. Este es quizás el más alegre que he encontrado. Siento. Y luego volvemos a nuestro... Quiero vivir, estar despierto al mar, al cielo azul, a las caderas, al labio, festejar las primaveras. Quiero vivir y no estar muerto. Quiero vivir, notarme cierto, amar, alzar la voz a las esferas que dejen su telar las hilanderas, danzar de sol a sol, de puerto en puerto.
Yo siento digerir la luz ardiendo mi alegre corazón y con los dientes devoro este festín de estar viviendo. Quiero vivir, vivir, sentir valientes los golpes de mi sangre repitiendo trompetas de clamor por todas fuentes. A este no hay que ponerle nada en ese aspecto. Y ahora vienen unos poemas francamente bellísimos. Me voy a saltar otro, creo que está siendo demasiado largo quizás, y lo vamos a dejar en estos tres últimos, dos de ellos de dióxido de carbono, el nombre lo dice todo, creo. Ahí he escogido dos. Uno de ellos es... qué olvidadizo. Bueno, me voy a saltar uno, estaba diciendo, para que no alargar demasiado el acto total. El libro está ahí a disposición de todo el mundo, ¿verdad? Y aquí hay un libro que el título lo dice todo, es Dióxido de Carbono, y bueno, pues de aquí he escogido dos. Y luego ya para finalizar leeremos un soneto, el soneto final que aparece en el libro de paso. Los poemas de Dióxido de Carbono, uno lleva el título del poemario, del libro, Dióxido de Carbono, y el otro, que me parece un poema bellísimo, lo estamos comentando, que es La morera blanca, que es algo escalofriante, hermoso. Y bueno, ustedes juzgarán, ¿no? Espero estar a la altura de los poemas, es lo mínimo que alguien que recita, a lo mínimo que aspira. Dióxido de carbono. Al fin, estar despierto es puro azar, una ecuación atroz de moléculas viejas, eternas, intercambiables, únicas desde el principio al fin, el jugo universal que el caos ordena. Ahora sé que al final éramos agua, solo agua, solitaria fórmula tangible y oceánica, agua y sueño, tiempo, el azar sutil que nos mantuvo vivos. Donde ayer dije esperanza, ahora digo oscuridad, sumadle llanto. Ahora sé que es pura fosca aquello que vivimos, el discurso severo y sustancial de la ceguera. Empiezo a envejecer. Se me van muriendo los actores que fueron buena parte de mi historia y solo escucho las canciones que repudiaba cuando era adolescente. Hemos vivido el tiempo sin saber que también era moneda de intercambio que se agota. Después, tirar los dados y ajustarnos a la muerte o al estricto legado de la naturaleza, 20 y tantas toneladas métricas de dióxido simple de carbono que fuimos emitiendo al respirar después de tantos días jugando con la vida a la ruleta rusa. La morera blanca. Este lleva una dedicatoria y por lo tanto la voy a leer a Isabel, que se perdió en la niebla de mi infancia. En la casa había un árbol que podaban todos los inviernos. Por costumbre, un domingo apagado de enero, aquellos de silencio y niebla propios de la infancia. Los ciclos de nuestras vidas, aparte de otras cosas menos importantes, los marcaba la morera blanca. De pronto, una mañana, como otras sin escuela, despertábamos buscando mariposas y pájaros, orugas junto al aljibe blanco. En la casa había un árbol que dormía todos los inviernos. Después se alargaban los días, aunque siempre eran largos por entonces, y una luz cálida empezaba a aupar
el brote nuevo en los codales. Prosperaba una copa exuberante y redonda, casi siempre esquilmada para surtir las cajas olorosas y mágicas de nuestros gusanos de seda. Por San Juan, tal vez, o por San Pedro, maduraban las moras blancas como copos. Estoy hablando de una casa junto al mar, con un jardín y un patio y un aljibe redondo donde escondíamos nuestros ecos. Llegaba junio y una mesa a la sombra hasta septiembre. Pero los tiempos cambian, ya sabemos, y nos duele tener memoria del olvido. Pasaron muchos días y el eco de otro mar me fue cambiando. Hoy he vuelto al hogar donde envejecieron los suyos, donde ella misma dejó una tumba de juguetes junto al árbol. Hoy he vuelto a su casa y a mi infancia, a aquella casa en el pueblo de la que no tengo fotos que me amparen. Inmobiliaria Zips, pizzería Noelia y una magna sucursal de un banco como otros tantos. Os hablaba de una casa con jardín, con un patio, donde había un aljibe fresco y de una morera blanca. Y vamos a leer el último. Tú luego vas a leer un par de ellos más, ¿no? Ahí está. Yo voy a leer el último de aquí de Pasmo, perdón. Atardecido Edén, del libro de sonetos último con el que nos obsequió Juanjo. Atardecido Edén. Vamos a ver dónde está esto. 181. Sí. Ha venido un muchacho a tu memoria, apenas parecido a aquel que eras, y lo has visto en la sala, en las primeras mañanas apacibles de tu historia. Lee libros y sueña. La accesoria está llena de sol y jardineras, colmadas de aspidistras. Si volvieras la luz, te dolería. Es la victoria del tiempo sobre el ansia. Las agujas del reloj convirtieron en burbujas tus esperanzas todas. Baratijas se volvieron tus joyas de improviso. Se te escapó la luz por las rendijas. Ya ves, atardeció en el paraíso. Muchas gracias. Bueno, yo antes de leer el último poema, pues quisiera terminar agradeciendo, obviamente. ¿No se oye? Espera. ¿Se oye ahora? Sí. Decía que antes de leer el último poema, pues quería terminar el acto, ¿no? Agradeciendo, obviamente, al Ateneo, la organización de la presentación, del acto, a Bodega Argüeso y a don Francisco Yuste por su aportación, ¿no? a la cultura de nuestra ciudad y por su actitud altruista a la hora de organizar este tipo de actos. Por supuesto a Pepe Jurado, que tan buen amigo es siempre, tan cariñoso y aparte de eso, pues con una mente tan lúcida, ¿no? Y la presentación, pues a mí me ha encantado. A mi amigo Cristóbal, que nunca le agradeceré, porque es imposible agradecerle los malos ratos que me quita, ¿no? Porque él lee, a mí no me gusta leer, y él me lee los poemas, pues yo encantado, obviamente. Ahora lo invitaré a una copa.
pero no estamos en paz, claro. A Chema por la megafonía, a Mino por la cámara, por la grabación, y especialmente a todos ustedes por estar aquí esta noche, ¿no? Con la que está cayendo, o con la que estaba cayendo y la que va a caer, que es un esfuerzo y es un sacrificio que yo la verdad agradezco bastante, ¿no? Pasado el... Decía que pasado este momento de agradecimiento voy a leer el último poema. Es un poema de amor que hace referencia a una canción que todos conoceréis de Pablo Milanés, que se titula Para vivir. Tiene o lleva dos citas, una de Pablo Milanés, eso que llaman amor para vivir, un verso de la canción, y otra del poeta Constantino Cavafis, dijiste, iré a otra ciudad, iré a otro mar. Y el poema, que en principio es nostálgico, melancólico, alegre, en cierto modo, pero para no traicionarme a mi trayectoria, pues al final la cago y hay un verso triste, o sea que... Pero bueno, tampoco es... Dice, se abre amarilla como una flor la tarde aquí en el barrio de Placa, calle Adrianou, esquina la brisa que llega del Pireo. El mar a pocos minutos, Mediterráneo antiguo apenas una legua de esta ventana de hotel barato y descuidado. El rumor de la calle, luminosos olores, restaurantes y mesas al aire libre, el vino de resina envidando en las copas, sonando como dados de cristal que ocultan el pasado, como espadas heroicas y coros de tragedia. Podría decir que me duele el recuerdo, mas no es eso. Daña la distancia. No la del aire, la del tiempo es la que hiere. Que la vida está hecha de momentos perdidos, podría decir. Que la vida es un álbum de retales de sueños a veces, otras de música olvidada. Y el Partenón arriba, luz y oro, en la colina ahora cerrada a los turistas. Que la vida es espliego guardado en los cajones, podría decir. Era aquella otra ventana al Guadalquivir abierta, tardes lentas del sur, transparencias y pájaros de sombra en las antenas, y una canción que hablaba de fracaso, olvido y tiempo, para vivir. Solo hacía falta la luz y una mesa con libros, el café de la siesta, la sonrisa en tu boca y aquella voz de Pablo que encendía en tus ojos dos almendras de tristeza callada y compartida. Para vivir. El tiempo me robó la primavera, apagó mi nombre y dio a estos versos un límite de sol en la calle que habito. Podría decir que no me dueles, que me arrullaron mares aquel silencio de chatarras que acompañó mi huida. Y ahora tratar de conquistar con vano afán este tiempo perdido. Es la muda presencia de aquella voz de entonces, es el ciego recuerdo que me abre ventanas para vivir, amor, para vivir. Es que anunciadamente se fue cumpliendo el destino como un relámpago de dientes para los años nuestros. No pudo ser, y como tantas otras cosas, la música se fue escondida en tu mochila como un pájaro de luz cuyo color pretendo y no recuerdo. Cambió el color del cielo y me hice sueño. Después llegó la soledad y se quedó a vivir conmigo. Y esto ha sido todo, muchas gracias y espero que haya estado medianamente en condiciones. ¿Tú vas a hablar? No, simplemente decir que
Dos cositas de intendencia. Ahora vamos a tomar una copita y unas patatas que ustedes piensen que son langostinos de San Lucas y unos frutos secos. Y deciros que el libro, que cuesta 15 euros, lo tenéis exactamente a vuestra derecha. Gracias de nuevo por vuestra presencia. Gracias. La bodega le regala un estuche a nuestro querido Juanjo. Con estas cosas. Muy bien, gastado. ¿Tú querías preguntar algo?